Esta es una época de celebración, diciembre, mes de Navidad, y quiero animarles a que celebremos. Esta es nuestra fiesta. Hemos sido llamados a ser un pueblo festivo, a celebrar. Y no permitan que algunos le dañen la Navidad con cosas como críticas acerca de la Navidad, que Jesús no nació el 24 de diciembre a las 12. Eso es cierto, es verdad, pero el hecho de que no haya nacido no significa que no celebremos. No se sabe exactamente cuándo nació Jesús, si fue, algunos creen entre marzo y abril, otros dicen de pronto fue en septiembre, no tenemos precisión, pero los cristianos de una manera sabia, inteligente, estratégica, acordaron una fecha. ¿Y por qué esa fecha? Porque justamente era una fecha, y lo digo porque algunos critican y dicen el trasfondo de la Navidad es espantoso. Es la fecha del 25 de diciembre, es una fecha donde muchas culturas, muchos pueblos celebran una cantidad de fiestas y para nada obviamente cristianas. Es porque coincide con el segundo solsticio del año. Aún uno puede pensar en Latinoamérica, en el Cusco, la fiesta del Inti Raymi es el 24 de junio, el primer solsticio, y el segundo es en el 24-25 de diciembre. Los romanos tenían una fiesta en esa época, donde obviamente una fiesta pagana. ¿Qué hacen los cristianos? Como una manera de contrarrestar, de una manera de hacer una contrapropuesta, una manera de que el evangelio permee una cultura y cambiar, modificar, transformar por el evangelio. Dicen, esta es una fecha estratégica, como debe pasar en algún momento también con el 31 de octubre y ha ido pasando, el día de la Reforma, el día de la Biblia. Gente que es no creyente dice celebremos el día del niño, en algunos conjuntos decoran con bombas, niños y cosas y dulces, cuando otros siguen haciendo calaveras y cosas raras. Entonces lo que quiero que pensemos es que lejos de pensar, no, el evangelio modifica, como con nosotros tenemos una historia lejos del Señor que contar. Cristo llega a nuestra vida y nos transforma y nos cambia. Por tanto, cuando alguien venga a hablar mal de la Navidad, vea, dígale, tranquilo, relájese, deje de sobar la vida. Más bien celebramos que Jesús vino a esta tierra, Dios hecho hombre, a nacer en un pesebre humildemente, para dar la vida por nosotros. Por tanto, esa es una época de celebrar. Tampoco permita que otras cosas le dañen la Navidad, como las tristezas del año. Por ejemplo, de pronto usted acaba un año triste porque no salió un negocio, se quebró, tuvo una pérdida en este año. Entonces llega diciembre y usted se pone nostálgico y triste. ¿Le ha pasado? Y además de eso se suma que vienen cantos tristes como son Noche de Paz, ¿sí? Y uno se pone y comienza a recordar todas las tristezas del año. Yo le pregunto, ¿quién no ha tenido una tristeza en el 2017? ¿Solo yo? ¿Nadie ha tenido tristeza? Una cosa, un momento difícil, ¿no? Todos hemos vivido algún momento. Mira, la vida es así. Si usted me dice, mira, yo no me he quebrado, bueno, tampoco me he enfermado, pero algún problema, algún agarrón tuvo con alguien, de pronto le robaron algo, lo que pasa es que uno se olvida y que bueno, pero lo que quiero decirles, la vida está llena de momentos difíciles, pero que nada de eso nos robe la alegría de la Navidad, porque la alegría de la Navidad es mayor que esas otras situaciones. La vida nos cambia, hay algo más grande que nos mueve. Es como la persona que anda triste y de pronto se enamora. ¿Se han visto a alguien así? Triste, enfermo de pronto, sin trabajo y se enamora. ¿Qué pasa con la persona? Es un nuevo aire para la vida. Yo recuerdo cuando Hernando Vidus, el pastor fundador de la iglesia Mamá, contaba que el papá viudo, triste, ya con sus años encima, 98 años, achacoso, un día lo vio que el viejo estaba como animado, contento, bien arregladito, y dije, ¿qué le pasó al viejo? Como con una nueva vitalidad. Y era que el viejo de 98 años, viudo, se había enamorado, imagínense. Y nada más y nada menos que una muchachita de 96 años. Pero ven cómo el amor hace que ¿por qué? Porque ante la situación de vejez, enfermedad, aunque la vejez no es mala, por favor, es una bendición llegar a la vejez, pero digo que los años donde ya merman las fuerzas, la salud,
y la viudez encima de este hombre, la alegría de un nuevo amor prendió su vida. Lo que quiero que pensemos es que la alegría de la Navidad, que Jesús nació, es una verdad tan profunda que a veces nosotros nos acostumbramos a mencionarla y no la valoramos como que realmente es algo que debe transformar la vida. Y quiero que pensemos en esto, en la alegría de la Navidad, la esperanza de la Navidad, porque el texto que vamos a mirar hoy es una voz profética en medio de una situación de dolor. En medio del dolor y del sufrimiento aparece una voz profética. Por tanto, esta tarde yo les traigo profecía. ¿Qué tal? Les traigo una voz profética. Mejor dicho, usted puede salir de acá y llegar a la casa y decir, hoy recibimos profecía. Porque va a recibir la profecía bíblica que Dios le dio a Isaías, a un pueblo que estaba sufriendo. Sufriendo un momento supremamente duro. Ahora, cuando uno sufre por errores de uno, pues uno dice, qué cosa tan dura, qué tristeza, qué bruto que fui. Pero cuando usted sufre por errores de otros, ¿qué piensa? ¿O qué le produce? Sinceramente. Mal genio y rabia, ¿o no? Yo sé que algunos no mueven la cabeza ni nada porque dicen, no, acá hay gente espiritual que si sufre por causa de otros, Señor, yo sé, perdónalo, no sabe lo que hace. Los que no somos tan espirituales nos da rabia, ¿sí? ¿Por qué tenemos que pagar justos? ¿Es cierto? Es lo que decimos. Y nos da rabia. Este pueblo estaba sufriendo, ¿sabe por qué? Porque su dirigente principal, su líder, su rey, había cometido errores, había tomado decisiones equivocadas y el pueblo estaba sufriendo. Se había apartado del Señor y su pueblo estaba sufriendo. Este rey que se apartó del Señor, en un momento de la vida del pueblo, dicen que se unen dos pueblos, los sirios se unen con los de Samaria, con los del norte de Israel y van a atacar Judá. En pocas palabras, es como que hoy usted va a experimentar un ataque frontal de dos que arman una alianza en contra suya. ¿Uno se preocupa o no? Este rey estaba preocupado. Estaba preocupado por tremendo problema y tremendo ataque. Y en medio de esa situación viene Isaías y le dice algo, una frase que se ha hecho muy popular en el deporte colombiano. Le dice, Rey Acaz, tú tranquilo. Y Acaz dice, ¿cómo que tranquilo? Tú tranquilo, Acaz. Tú tranquilo porque esos dos que se están uniendo para hacerte la batalla, hacerte guerra, Dios está contigo y te va a proteger y te va a defender. Pero a Acaz le parece una propuesta absurda, que Dios me va a defender. Estos dos están confabulando en contra mía y yo me voy a quedar aquí confiando en el Señor. No, ni de fundas. ¿Y sabe lo que hace? Busca a los asirios, al rey asirio, y le dice, rey, defiéndeme. ¿Y sabe qué hace? Para congraciarse con él, le manda los tesoros del templo, lo preciado que tenían, lo consagrado para el culto al Señor. Va y se lo regala al tipo. Vea. ¿Se imagina eso? Qué dolor y qué tristeza. Lo sagrado se lo da a los impíos con tal de buscar apoyo. Y este asirio, rey asirio, ¿sabe lo que hace? Pues sí, va y lo defiende, va y les da duro a los otros y también a estos. Y los vuelve vasallos. Y los subyuga y el pueblo sigue sufriendo. Y sabe, llega a ser tal la situación que el profeta dice lo siguiente, escuche lo que dice, ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra, serán arrojados a una oscuridad total. Sufriendo las consecuencias de dirigentes con decisiones equivocadas. Ahora yo les pregunto, ¿en Colombia también sufrimos o no? ¿Sí o no? Sí. Gracias a Dios por lo que vivimos, pero gracias a Dios por lo que sufrimos también. Y también de pronto estamos acabando un año difícil. De pronto otra vez alguien este año le descubrieron una enfermedad a uno o a un familiar o a al mamá, al papá, algo. O de pronto fue un año económicamente muy duro. O de pronto para algún joven un año difícil porque
lo rajaron en la universidad, perdió materias, o alguien quedó desempleado, o alguien de pronto, muchacho, acaba con el corazón roto porque la novia lo dejó. Yo sé que los papás se burlan a veces, deja la bobada. No, acuérdese cuando usted tenía esa edad, ¿cierto? Acuérdese cuando usted se enamoraba perdidamente, cuando caminaba por la calle y parecía que levitaba, ¿sí? Son decisiones serias y preocupantes. O de pronto la preocupación y la angustia de un muchacho recién graduado, ¿qué va a hacer de la vida? Porque se gradúan y lo que uno escucha es, la vida profesional es dura, hay mucha competencia, esto es muy peleado y todo eso produce pánico. Yo no sé si usted se acuerda cuando salió de la universidad, todo el mundo decía, no, esto es muy duro. Y los muchachos, si yo quería ir universitario era chévere, ¿cierto? Pero cada etapa en la vida es dura. No sé cómo llegamos a esta Navidad, pero quiero decirle que la voz profética que Dios dio a ese pueblo en aquella época fue una voz de aliento, de esperanza y que produjo alegría en el pueblo. Y esa profecía tuvo varios cumplimientos a lo largo de la historia del pueblo. Varios. Llega a su cumplimiento final en Jesús, el verdadero Mesías, porque hubo varios Mesías que se levantaron, varios protomesías, dirían algunos estudiosos. Ezequías fue el más próximo para ellos cuando dice que alguien va a venir, el hijo de Acaz, que resulta ser un buen rey, pero no llena todas las expectativas o todo lo que ellos esperaban. Se llega a cumplir en Jesús. Por eso en Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante, dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Y más adelante dice, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, y cita el texto de Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. En Jesús se cumple esto. Por tanto, esa voz profética, y aquí ojo con esto, tenía una voz de esperanza para los primeros oyentes, los primeros destinatarios. Sería muy injusto pensar que solo está pensando en Jesús al final de los tiempos. No, en ese momento tenía una voz de aliento para ellos. Es un mensaje, una buena nueva. Por eso de Isaías se dice el Evangelio del Antiguo Testamento, una voz de esperanza. Y en diferentes momentos de la historia de este pueblo, esta voz profética fue una voz que alentó a la gente. ¿Y sabe por qué? Porque en los momentos difíciles muchas voces llegan a nosotros. ¿A qué voz le vamos a hacer caso? Póngase a pensar, cuando usted está enfermo, le dio una enfermedad, la que sea, aparece gente y le dice, vea, para eso es bueno tal cosa. Usted machaca un poco de no sé qué cuántos, revuelto con no sé qué cuántos, y eso todas las mañanas, y aparecen todos los tipos a darle una serie de medicinas, ¿o no? Y aparecen con medicamentos caseros y otros aparecen con medicamentos hasta ya medicina alopática. Ya aparecen médicos, formulan, ¿sí? Vea, tómese esto, hágame caso, mi papá con eso salió de eso, ¿sí? No sea necio. Y uno no sabe a quién hacerle caso. ¿A quién le hago caso? En los momentos de crisis, muchas voces llegan a nosotros. Lo que quiero que pensemos es que en medio de esas voces, ojalá nosotros podamos escuchar la voz de Dios, cosa que este rey no hizo. No escuchó la voz de Dios, se dejó llevar por su habilidad, por sus criterios, por sus capacidades, y decidió hacer una alianza estratégica con el imperio asirio que le costó sufrimiento y dolor a él y a su pueblo. Por tanto, acá hay una enseñanza importante para la vida. En los momentos más difíciles de la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacerle caso a Dios con propuestas que pueden parecer absurdas? ¿O vamos a hacerle caso a tanta gente que nos dice tantas cosas que a veces parecen ser más coherentes? Este pueblo sufre, y en medio de ese sufrimiento, quiero que vea el versículo 6, que es el versículo que nos llama la atención y que quiero que pensemos. El versículo 6, ¿qué va a decir? Dice, porque nos ha nacido, ¿qué dice? Un niño. Ahí ya hay un escándalo. ¿Sabe por qué? Porque está sufriendo el pueblo. Y yo esperaría, y ellos también, yo creo, cualquiera esperaría, que ante el momento de sufrimiento no diga, porque vendrá un guerrero poderoso. ¿Qué tal sonaría eso? Suena interesante, ¿verdad? Vea, eso suena tan absurdo porque nos ha nacido un niño. Eso suena como que usted está quebrado, necesita plata, y le dicen, vaya a la esquina que hay una viuda pobre para que hable con ella. Sí, la viuda, ¿por qué? ¿Qué me va a dar? ¿Sí? Mándeme a hablar con un tipo, un magnate, un poderoso, un gran empresario. Ante el dolor y el sufrimiento, la propuesta del profeta es, porque nos ha nacido un niño. Mira, yo creo que yo en las sandalias de los judíos hubiera dicho, ¿un niño? ¿Usted cree que voy a esperar hasta que el niño crezca? ¿Y qué tal no resulta un guerrero?
¿Qué tal resulta un tipo medio flaco, divilucho, enclenque, y yo esperando a un niño? Es un niño, cuando usted piensa en niño, haga el ejercicio. ¿Qué se imagina? Niño, ¿piensa en qué? Debilidad, indefenso. Puede pensar hasta en cosas tiernas, lindo, tierno, dependiente, frágil. Un niño, o sea, yo digo, vea, esto suena hasta chistoso, es hilarante. Es decir, ante el momento de dolor y sufrimiento aparece el profeta, dice, un niño nos es nacido. Yo creo que muchos judíos dijo, ¡nah, un niño! ¿Cómo me viene a decir que un niño? Y llama la atención algo que dice, un niño se nos ha concedido, un hijo se nos es dado. Algunos teólogos ven desde allí aspectos de la deidad y la humanidad del Mesías que vendría, porque dice nos es nacido y luego dice nos es dado, como que viene, no solamente nace, nos es dado. Se habla de una propuesta de un niño que es la respuesta ante la situación que está viviendo el pueblo y que trae esperanza. Y quiero que pensemos que este niño, de manera milagrosa, va a lograr un cambio. 4 cambios que quiero resaltar en este texto, 4 conversiones que podemos notar en el texto. Y vea el versículo 1. Dice, a pesar de todo, dice, no habrá más que penumbra para la que estuvo angustiada. No habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Está hablando de el dolor, del sufrimiento del pueblo. Dice, vean el versículo 2, brinquemos. Dice, en el pueblo que andaba, ¿en qué? En tinieblas, en la oscuridad. ¿Ha visto qué? Una gran luz. No dice solamente luz, dice gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz les ha resplandecido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta a esta gente y que nos dice hoy también a nosotros? Que en medio de las situaciones de oscuridad de la vida, de dolor y angustia y sufrimiento, Dios tiene la capacidad, la propuesta del Evangelio es que esas tinieblas se vuelvan en luz. Eso ocurre en la conversión, cuando uno le entrega la vida a Cristo. Pero quiero decirle algo más aquí. Ocurre cuando me entrego a Cristo y debe seguir ocurriendo a lo largo de la vida. Porque no es que ocurre un milagro total y completo. Somos un milagro de Dios, el que ha nacido de nuevo. Pero Dios tiene que seguir obrando en nosotros para que continuamente ese obrar milagroso se siga dando. Porque en nosotros sigue habiendo oscuridad. ¿No cree que a veces hay algunas áreas en la vida donde tenemos todavía oscuridad? Hay oscuridad, por ejemplo, en la manera como vemos a Dios mismo. Que pensamos que porque yo le sirvo, porque leo la Biblia, porque oro, porque canto de pronto adelante, Dios me tiene que bendecir. ¿Pensamos eso o no? Como que Dios tuviera una deuda con nosotros. Hemos sido llamados a servirle, a adorarle. Dios no nos debe nada. Tenemos tinieblas a veces en la relación matrimonial y nos dejamos llevar por enseñanzas culturales de hace mucho tiempo o por enseñanzas muy actuales, modernas, pensando que esa es la respuesta. Tenemos tinieblas en la educación de los hijos a veces, que pensamos algunos que lo de antes era mejor, que la letra con sangrienta, o algunos piensan que ahora es mejor, deje que el niño haga lo que quiere y descubra por sus propios medios. Hay oscuridad en diferentes etapas de la vida, como vemos aún la enfermedad. Pensamos que la enfermedad puede ser un castigo de Dios. Es verdad que hay enfermedad que es causa de pecado, pero no todas las enfermedades son causa de pecado. Tinieblas aún para ver la muerte. Pensamos en que la muerte se va a morir y la muerte es la tragedia más tenaz de la vida. ¿La Biblia qué dice de la muerte? Dulces a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que Pablo diga, para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Y Pablo no estaba deprimido queriendo morirse, no, que quiero morir. No estaba en ese plan. Él estaba diciendo que el morir es ganancia porque por favor, esta vida es preciosa. Qué bonita es esta vida, diría Celedón, ¿cierto? Pero la vida con el Señor es mucho más hermosa. La vida eterna se empieza a vivir desde un encuentro con Él y es para siempre. Entonces lo que quiero que pensemos por favor acá es que nosotros necesitamos que la luz del Evangelio resplandezca en nosotros en todos los aspectos de la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Necesitamos que la luz del Evangelio siga resplandeciendo en nosotros para seguir cambiando nuestras tinieblas en luz, porque todavía tenemos áreas en nuestra vida que son oscuras.
y cada uno debe evaluar en qué aspectos. ¿En qué aspectos todavía me falta que la luz del Evangelio resplandezca? Pero hay más cosas que el texto menciona, más conversiones de oscuridad, de tinieblas a luz. Vea el versículo 3. Dice el versículo 3, tú has hecho que la nación, ¿qué dice? Crezca. Vean, ahí ya es otro aspecto como molesto de pronto para algunas personas de aquella época. Porque ese pueblo era un pueblo mermado por las muertes de los pueblos que los oprimían, por los asirios, etcétera, etcétera. Y que a uno vengan y le digan, tú has hecho que la nación crezca. Más de uno diría, ¿cuál crezca? Si nos están acabando. Pero otra vez la voz profética le dice, ten confianza, tú has hecho que la nación crezca y has aumentado, ¿qué dice? Su alegría. Su alegría. El Señor tiene el poder para cambiar la tristeza en alegría. Dice, y se alegran ellos, ¿en dónde? En tu presencia. En la presencia del Señor hay alegría, como cuando recogen la cosecha, que era un motivo de fiesta, o como cuando reparten un botín o el botín. Lo que está diciendo aquí el texto es que el milagro del Evangelio es que el Evangelio puede convertir nuestras tristezas en alegría. ¿Cuánto más en este tiempo? Por eso les decía, en esta Navidad celebremos. Jesús es más que luces, árboles, más que todo eso. Es mucho más, obviamente, es mucho más. Pero que Jesús, que nació en un pesebre en Belén, pueda nacer en cada corazón de cada persona. Esa alegría es una alegría indescriptible. Yo no sé si usted puede recordar el día que conoció a Jesús. ¿Usted recuerda el día que le entregó la vida a Cristo? Yo sí recuerdo, era un peladito. Y recuerdo que salí del lugar en donde estaba y de la emoción miré el cielo y pegué un brinco, todo emocionado. Algo estaba pasando en mí. Y yo le pedí al Señor, quiero vivir siempre emocionado contigo. Y no una emoción fanática, sino una emoción que es fruto de la convicción. Las convicciones, escúcheme bien, las profundas convicciones, las convicciones engendran pasiones. Y las pasiones, acciones. Uno se mueve por pasión, pero no es una pasión loca. Si solo es pasión, eso es fanatismo. Pero es una pasión que viene de una profunda convicción. Jesús nació por nosotros, murió en una cruz y está vivo. Y aquí está diciendo, en medio de la oscuridad, Él puede convertirla en luz. En medio de la tristeza, la puede convertir en alegría. ¿Usted cree eso? Yo no sé qué tristeza tenga. Otra vez, enfermedad, desempleo, no sé, falta de plata. Vea, hay gente, uno se pone a pensar. Uno como pastor tiene que enfrentar diferentes tipos de casos, pero hay gente que uno lo busca y le dice, ore por mí. ¿Por qué? Estoy de trabajo hasta aquí, estoy que me reviento. ¿Sí? Mucho trabajo, el estrés de mucho trabajo. Viene otro y dice, ore por mí, ¿por qué? No tengo trabajo. Viene otro y dice, ore por mí que me quiero casar. Y viene otro y dice, ore por mí que quiero enviudar. Como que uno se queja de todo en la vida. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que nunca estamos contentos con nada, siempre estamos quejándonos. Es increíble. Y ahí recuerdo a una señora que se quejaba que vivía en un apartamento pequeñito, 65 metros creo, no recuerdo bien. Y decía, esto es una ratonera. Mejor dicho, esto, qué cosa, uno frita algo y huele, una semana está oliendo a lo mismo. Esto es una ratonera. Al final se trasteó en un apartamento grande, 100 y pico metros. Decía, no, un apartamento, sí, apartamento es apartamento, no hay como tener casa. Sí, eso de que la portería, que el de arriba, que el de abajo. Al fin tuvo casa. Una casa grande. Cuando tuvo casa grande, no, pues aquí no, mejor no necesita empleada, porque está tan grande, ¿quién limpia? ¿Sí? Cuando tuvo empleada, no, a la empleada le roban, eso es, o sea, siempre, qué quejadera. ¿Cómo uno podía tener feliz a esa señora? Siempre era quejándose, pobre marido, ¿sí? Pero lo que quiero que pensemos, así como ella, muchas personas se viven quejando de la vida. Ahora, este pueblo tenía motivos serios de quejarse, porque estaba sufriendo por causa del pecado del rey, del líder y de ellos. Pero lo que la Biblia acá le dice es, el Señor tiene el poder de convertir tu oscuridad en luz, la oscuridad que sea, y tu tristeza en alegría. Y algo más les dice, vean el versículo 4. Dice, ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián,
el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. ¿Qué está diciendo acá? Que el Señor tiene el poder para quebrar, para liberar esa opresión que puede haber en cada uno de nosotros. Para ellos era la opresión de todos esos imperios que estaban encima de ellos. Y les dice, el Señor puede liberarlos. Y me llama la atención que les dice algo, como en la derrota de, ¿qué dice? Madián. ¿A qué se refiere con eso? Póngame atención, lo que le está diciendo acá es, Dios te va a liberar como ya lo ha hecho en el pasado. Les está recordando algo del pasado. ¿Y qué es eso del pasado? Si alguien no se acordaba, ¿qué es eso de Madián? Dirían de pronto los hijos más pequeños y los papás tendrían que responder, hijo, es que ¿qué pasó en Madián? Los madianitas en una época oprimieron al pueblo de una manera espantosa y terrible. Y en ese momento de sufrimiento tan tenaz, muy similar al que estaban viviendo en ese instante, muy similar al que nosotros podemos estar viviendo hoy, el pueblo clamó a Dios. Y Dios envió a una persona, a un juez. ¿Se acuerdan cuál? Un juez. Gedeón, exactamente. Levantó un juez que él mismo dice, Señor, tú me escoges a mí, que soy el más pequeño de mi tribu y mi tribu es la más insignificante. Y el Señor le dice, sí, porque Dios le gusta hacer las cosas de esa manera. ¿Sabe por qué? Para que no nos quede duda que quien hizo la obra fue Él y no nosotros. Y llama a Gedeón, y para hacer corta la historia, llama a Gedeón, ustedes lo pueden leer en Jueces capítulos 6, 7 y 8. Llama a Gedeón y dice, Gedeón, venga para acá, usted va a liberar al pueblo. Yo, Señor, yo soy más chiquito, yo no sirvo para nada, tú. Y Gedeón, ¿qué hace? Convoca a todo el mundo y convoca un ejército numeroso de miles de soldados, 20 y pico mil soldados. Y el Señor le dice a Gedeón, mucha gente. Y Gedeón le dice, pero Señor, ellos son más. Gedeón, mucha gente. No vaya a ser que tú pienses que tú con tu gente lo lograste y le rebaje el número. ¿Y cómo? Le dice muy sencillo, dile, los que tengan miedo, por favor, se devuelven. Y Gedeón va y dice, los que tienen miedo, devuélvanse. Y se devuelven más de la mitad. La gran mayoría se devuelve. Y se quedan unos pocos miles. Y ya Gedeón estaba temblando. Y el Señor le dice, Gedeón, aún son muchos. No, realmente, usted y yo, en el lugar de Gedeón que hubiéramos dicho, no, Señor, no, perdóname, pero ya hasta aquí llegué. Esto es imposible. Y el Señor hace una cosa hasta chistosa. Le dice, vayan a tomar agua, ahí hay un río. Y el que tome arrodillado lo separa, y al que tome así como si fuera un perrito por aparte. ¿Y para qué? Porque estos que tomaron el agua de esta manera, ¿cuántos son? 300. Con esos 300 vas a ir. ¿Se imagina eso? ¿Qué nos está mostrando la Biblia allí? Que el obrar de Dios, póngame cuidado, el obrar de Dios a nuestros ojos es absurdo y ridículo. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? No porque Dios sea payaso que quiere hacer payasadas, no, porque quiere que no nos quede la duda que fue Él quien lo ha hecho. Y Gedeón, con esos 300, Gedeón estaba temblando de miedo como cualquiera de nosotros, por favor. Y Gedeón le dice, Señor, una pruebita más, voy a poner un vellón acá, y ese vellón que en la mañana amanezca mojado por el rocío y todo lo demás seco. Y así es, sucede tal cual. Él coge el vellón, lo exprime, sale agua y todo el piso seco. Y él, no contento con eso, el Señor, perdóname, pero una más. Al día siguiente que sea al revés, ahora el vellón seco y todo mojado, y ocurre tal cual. Yo sé que usted dirá, no, pues ya con esas pruebas yo me cobro fuerza y me lanzo. Él igual seguía temblando. Y el Señor sabía que estaba temblando. Y él ya no pide más prueba, pero ahora el Señor le da, porque sabe que estaba temblando. Qué precioso es esa parte, pensar en esto. Él ya no pide más prueba porque le da pena a Dios decirle a Dios una prueba. No, ya Dios le dice, Gedeón, baja con tu escudero al campamento. Y yo digo, ¿y para qué? Vea, eso ya era una decisión temeraria. Yo bajar con mi escudero, me van a matar. O sea, ni siquiera con los 300, yo solo con este man. Sí, baja. Y él baja, ¿sí? Y escucha que un tipo le cuenta al otro un sueño. Y el sueño era que había soñado que un gran pan de cebada rueda y los aplasta. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Ese sueño es que la espada de Gedeón viene sobre nosotros y nos va a acabar. Y Gedeón escucha ese sueño y dice, uy, no, esto es de Dios. Y regresa, y ahí sí Gedeón como que se pone los pantalones y dice, vamos para allá. Y con 300, perdón la expresión, chichipatos,
hombres, va a vencer a miles de soldados madianitas tocando un cuerno de carnero y con un cántaro que van a reventar. Algunos tratan de explicar eso, dicen, no, al reventar 300 cántaros al tiempo, produjo un estruendo tenaz, ¿sí? Y al tocar la trompeta perturbó a los tipos que estaban recién levantados y por eso se mataron entre ellos. Entonces, algunos tratan de explicar el milagro, eso fue un milagro. Y dicen que acabaron con ellos. ¿Y sabe lo que está diciendo Isaías acá? Le está diciendo, acuérdense de los milagros que Dios ha hecho en el pasado. Por tanto, no les sorprenda que yo les diga, un niño les es nacido. Pensemos en nosotros, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios no puede obrar de maneras realmente sorprendentes y milagrosas, hasta absurdas para nosotros, ¿sí o no? Porque ya lo ha hecho antes. ¿Puede recordar en este momento un milagro que Dios ha hecho con usted en el pasado? Recuerde un milagro. ¿Tiene algún milagrito? Piénselo. Un milagro que Dios ha hecho con usted. ¿Tiene para contar? ¿Sí? Solo levante la mano nada más. ¿Y quién tendría algo para contar? No que lo vaya a hacer. Listo. Los que no levantan la mano es porque le da pena o tienen mala memoria, pero Dios ha hecho un milagro con usted. Lo que pasa es que a veces somos desagradecidos también. No, estamos tan preocupados, estamos tan tristes que decimos, ¿cuál milagro? Ni qué milagro. Si nos olvidamos del tema. Dios ha hecho milagros con nosotros. Por eso que el secreto de la gratitud es recordar. Si queremos ser agradecidos, recordemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Y lo que le está diciendo aquí el profeta es, recuerden lo que Dios ha hecho. Por tanto, no es raro que Dios pueda convertir sus tinieblas en luz. Que Dios pueda convertir su tristeza en alegría y ahora la opresión en libertad. Dios puede liberarlos. Y así como a ellos los estaba oprimiendo un imperio poderoso, a nosotros nos oprimen otras cosas. Nos oprimen otras cosas que nos hacen sufrir también. Una opresión muy tenaz en este tiempo es el tema de la pornografía. Mucha gente adicta a la pornografía. Estadísticas espantosas que hablan de más de un 55% de hombres adictos a la pornografía. El porcentaje en mujeres ha subido espantosamente, casi llegando al 30%. Adicción a la pornografía que está acabando matrimonios, porque ya no es una tercera persona, sino sexo virtual. Y acaba con vidas de matrimonio. Y estos hombres empezaron muy jóvenes, cuando eran adolescentes. Opresión con el tema del dinero. Opresión de diferentes aspectos en la vida. Enfermedades que nos llevan a vivir situaciones espantosas. Relaciones rotas también. Y dolor, rencor en el corazón que carcome la vida y acaba la vida. El pecado acaba la vida. Por eso la Biblia dice que cuando Caín pecó, decayó su semblante. Aún en el rostro, mire, en cambio la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Esa es la esperanza de los feos. El corazón alegre hermosea el rostro. Usted quiere ser hermoso, tenga un corazón alegre por el Evangelio, ¿sí? Celebre Navidad, celebre que Jesús puede convertir tinieblas en luz, tristeza en alegría y opresión en libertad. Cada uno tiene algo que lo oprime. Piensen qué lo oprime. A veces tratamos de disimular. Cada uno tiene una debilidad. Yo les he confesado, yo lucho con la debilidad de la preocupación. A mí me preocupan, yo soy un tipo por naturaleza preocupado. Hay textos en la palabra que me han bendecido mucho, como el texto que dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Otro texto que ha traído bendición a mi vida es cuando dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero cada uno lucha con una debilidad. Y yo sonrío muchas veces y me río y algunos piensan, no, pues usted es fresco. Yo creo que el ser humano, de manera instintiva, crea un mecanismo de defensa. Y uno sonríe, sí, pero la procesión va por dentro. Es un mecanismo de defensa, no es hipocresía, es lo que el ser humano produce por naturaleza. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que es supremamente dulce, delicada, y por dentro es... ¿Ha conocido gente así? Yo recuerdo un tipo, por ejemplo, que era súper alegre. ¡Oiga! Se reía con todo el mundo. Pero tóquenle donde tocaba tocarlo y sale la fiera que llevaba adentro. Y ella se transformó. Cómo el ser humano de manera instintiva busca protegerse. Es casi que un instinto de conservación, ¿sí? Y usted puede ver gente que es dura también. No, sí, para nada. Escueto, seco. Y por dentro es súper sensible.
Dígale algo para que vea. ¿Usted me ofendió? Sí. Es un mecanismo de defensa del ser humano, ¿sí? Que busca cómo protegerse ante las cosas. Todos sufrimos de algo. Creo que todos tenemos algo que nos oprime. Y sufrimos y hacemos sufrir. Y muchas veces esas son marcas que traemos del pasado, desde nuestra crianza, de donde venimos. Dolores que arrastramos. Personas que han sido abusadas emocionalmente, físicamente, sexualmente, y arrastran todas estas cosas hasta la vida matrimonial, a la vida conyugal, a la vida eclesial, a la vida en las relaciones interpersonales. Opresión y libertad. El Señor ha hecho milagros, los puede volver a hacer hoy. Él puede convertir la opresión en libertad. Esta fue una voz profética de esperanza y de alegría para esa gente. Y lo último que quiero mencionar está en el versículo 7. Dice así, dice el versículo 7, se extenderá su soberanía, ¿y qué dice? Y su paz. Y no tendrá fin. Esa palabra tan popular en Colombia, paz. Se extenderán su soberanía y su paz. Esta paz que produce el Mesías, Jesús, esta paz sí es estable y duradera. Porque dice acá que no tendrá fin, es para siempre. La paz que trae el Evangelio, y quiero que pensemos en la relevancia del Evangelio a los problemas de Colombia hoy. Hoy, en medio de tanta preocupación, el próximo año elecciones, eso nos afecta aún como iglesia porque son los domingos, como 2 domingos que no se puede hacer culto aquí. Lo que quiero que pensemos es, en medio de la incertidumbre política, que produce inclusive incertidumbre financiera, económica, afecta a la economía. Y yo no sé, pero desde que tengo uso de razón, todos los meses de noviembre, diciembre, todos los financieros siempre dicen, el próximo año va a ser peor, ¿cierto? Y lo peor es que es cierto, cada vez es peor. Siempre es peor, el próximo año va a ser más duro. La capacidad adquisitiva del sueldo del colombiano ha bajado conforme pasan los años. Antes, para nosotros salir de Colombia y viajar a otros países, la plata nos rendía un poco más. Yo recuerdo cuando en esta época de diciembre íbamos a Lima, la plata nos rendía. Ahora uno va para allá, no, ya no rinde. No, ya somos baratos para muchos. Vienen de otras partes a Colombia a comprar de todo porque dicen, Colombia está barato. Y uno dice, ¿barato? Barato para ustedes que ganan en dólares, pero nosotros, en medio de toda esta situación tan tenaz, lo que quiero que pensemos aquí es que el texto nos está diciendo que va a llegar paz, una paz que no tendrá fin, que gobernará sobre el trono de David, la promesa que Dios había hecho de que un reino que sería eterno. Y Jesús es descendiente de David, y su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso, el que todo lo puede. Este Señor Todopoderoso va a cambiar la perturbación en paz y la injusticia en rectitud. Esos son milagros que hace el Evangelio. Por tanto, ¿qué necesita Colombia en este tiempo? Que usted y yo le digamos a la gente que hay esperanza en el Evangelio, en esta época de Navidad. Que lo único que va a cambiar el país es cuando la gente que lo gobierna le haga caso a Dios, como Ezequías le hizo caso, no como Acaz, que se rebeló. Y la gente dirá, ay, propuestas religiosas. No, esto es más que religión. Esto es decir, religión es lo que el hombre hace para buscar a Dios. Cristianismo es lo que Dios ha hecho para llegar al hombre. Y cuando el hombre se arrepiente, cuando una familia, una sociedad, una comunidad ha caminado de rodillas delante de Dios, se han visto transformaciones profundas y radicales. Y lo que está pasando cada vez más es un alejamiento del Señor. Y aún las iglesias se están corrompiendo y se están perturbando. Lo que quiero que pensemos aquí, la única verdad es Jesús. Y es el Evangelio que dice que puede cambiar todas estas cosas que hemos mencionado. Por eso la pregunta con la que quiero terminar es, y se la puse en el bosquejo, si Cristo Jesús ha nacido en su vida, ¿ha podido experimentar estos cambios en usted? ¿Lo sigue experimentando? Porque estos cambios de luz, alegría, libertad, paz, justicia, rectitud, ocurren cuando me convierto y deben seguir ocurriendo en el caminar con el Señor a lo largo de nuestra vida. Debe seguir ocurriendo. ¿Está pasando eso con nosotros? ¿Somos un ejemplo vivo de lo que el Evangelio puede hacer? ¿O solamente buscamos al Señor por interés? Quiero que, para terminar, piense en esto. Yo no sé cómo llega usted esta Navidad.
De pronto alguno llega triste. Si mañana, alguien que está triste, si mañana le llega la noticia, le doblaron el sueldo, les llega la noticia, usted que está en tratamientos médicos, de pronto esperando resultados de patología, usted no tiene nada, está limpio, o sea, le dice, estoy sano, me doblan el sueldo, y recibe una carta, usted recibe una herencia, usted que estaba triste va a decir probablemente, ¡no! Se me arregló la Navidad, ¿sí o no? ¿Ha escuchado esa frase? Cuando a alguien le sale un negocio bueno en diciembre, se me compuso la Navidad. Oiga, somos unos podridos pecadores que solo medimos la dicha y la prosperidad en esos términos. Es cierto que si usted tiene plata la va a pasar mejor porque va a comprar lo que quiera. Sí, pero quiero que piense que es más que eso, por favor. Es más que todas esas cosas. Navidad es mucho más que eso. Es saber que aún la muerte no puede contra nosotros, porque Jesús es con nosotros. ¿Quién nos puede acabar? Es la esperanza de la vida eterna que se empieza a vivir desde acá. Y esa esperanza transforma el presente y me permite ver aún el dolor y el sufrimiento de otra manera. Y pensar, ¿me pasó algo? El Señor sabrá. Me asaltaron, problema del Señor. ¿Qué va a hacer Él? Es decir, mi vida no es mía, le pertenece a Él. Esta voz profética le dijo a este pueblo, les van a hacer un niño y este niño va a hacer todos estos cambios. Esa voz profética nos dice a nosotros, hoy en Navidad recordamos que Jesús nace como un niño indefenso y puede hacer y quiere hacer todos estos cambios. ¿Lo vamos a dejar? Que lo siga haciendo y decírselo a otros, comparta con otros. Esa es la esperanza de la Navidad y la alegría de la Navidad. Acompáñenme a orar, vamos a orar.